esta ocasión les hablaré sobre el origen, conformación y anatomía de las alas presentes en las distintas especies de vertebrados, haciendo énfasis principalmente en aquellos animales que pueden volar, aclarando varios puntos desde un principio, de los cuales serían: número 1, pese a que hablaré principalmente sobre las alas, no nos enfocaremos únicamente en ello, pues también se mencionarán otras adaptaciones anatomofisiológicas, los cuales permiten a los organismos la capacidad del vuelo. Punto número 2. Pese a que se mencionarán algunos organismos extintos, como sería en el caso de los pterosaurios, me limitaré a solo hablar de aquellos temas que domino con respecto a la paleontología, pues no soy un paleontólogo y no seré responsable que yo hable de aquello que no domino realmente, y existen mejores creadores de contenidos que les pueden aclarar mucho más sobre este tema. Y en cambio hablaré con mejor dominio de aquellos organismos vivientes a los cuales conozco mejor. Aclarado este tema, comencemos. Y la capacidad del vuelo se ha dado de manera independiente en 3 linajes distintos a lo largo de la historia evolutiva, siendo el primero de estos el de los extintos pterosaurios. Estos eran un grupo de saurópsidos arcosaurios, los cuales se originaron en el Triásico. Entre sus adaptaciones más características destacaban sus alas, las cuales eran parecidas pero no iguales a la de los murciélagos. Su principal característica es que el mayor soporte del ala se sustentaba en el cuarto dedo, y si bien en la cultura popular se nos hace pensar que el ala solo se conforma de piel, la verdad es que la estructura del patagio de los pterosaurios es bastante complejo. Se sabe que se componía de tejido muscular altamente vascularizado e inclusive poseía una capa de protoplumas en la superficie de su piel. Y al igual que con las aves, estos habían evolucionado de manera independiente sacos aéreos, los cuales llegaban incluso a estar dentro de los huesos. Esto con el propósito de hacerlos más ligeros y permitir un mayor ahorro energético a la hora de volar. El grupo de los pterosaurios, aquel que tenía las especies más grandes voladoras, como por ejemplo el Quetzalcoatlus. El andar terrestre de los pterosaurios se caracterizaba por ser cuadrúpedo y no bípedo como el de las aves, y aunque antes se pensaban que estos animales debían lanzarse de grandes alturas para poder elevarse, hoy en día se sabe que podían despegar perfectamente de tierra firme. Este grupo de saurópsidos tuvo una amplia diversificación a lo largo del Mesozoico, presentando multitud de formas y adaptaciones a distintos nichos ecológicos. Otra característica es que estos animales eran plantígrados, es decir, que apoyaban tanto el talón como los dedos al andar en el suelo. Ahora es el turno de los murciélagos, también conocidos como quirópteros, los cuales serían el único clado de mamíferos los cuales realizan el vuelo verdaderamente sustentado, es decir, que pueden elevarse y mantenerse en el aire por sus propios medios de propulsión. Aunque muchos consideran a los murciélagos algún tipo de roedor, la verdad es que estos son un grupo lejanamente emparentado y son bastante independientes. La estructura esquelética de las alas en los quirópteros se compone de la mano y del brazo, siendo los dedos los que componen la mayor parte de la superficie estructural. El patagio de los murciélagos se compone principalmente de piel y ligamentos, y es rico en una proteína conocida como elastina, y se halla altamente vascularizado. El patagio se divide y recibe su nombre dependiendo de la zona, como el propatagio, siendo la porción que une el hombro con el antebrazo; el dactilopatagio, aquella porción que se halla entre los dedos; el plagiopatagio, el cual une el quinto dedo con el abdomen y las patas traseras; y el uropatagio, aquella porción que une las patas traseras con la cola. Debido a su capacidad de vuelo, los murciélagos han podido ocupar nichos ecológicos y colonizar áreas que otros mamíferos terrestres no han podido. Su capacidad de vuelo es tal que les ha permitido a algunas especies inclusive adaptarse a pescar rayando la superficie del agua sin apenas tocarla. Y también son excelentes polinizadores y dispersores de semillas, permitiendo la existencia y propagación de muchas especies de vegetales. Actualmente los murciélagos se dividen en 2 subórdenes, que serían el de los megaquirópteros, conocidos también como zorros voladores, siendo los murciélagos de mayor tamaño y carentes de la capacidad de ecolocalización. Y el segundo suborden sería el de los microquirópteros. En promedio son especies más pequeñas y son los que poseen mayor distribución a nivel mundial. También es el suborden que cuenta con las especies con la capacidad de realizar ecolocalización. Por último, toca hablar de las aves. Para empezar, se debe mencionar que las aves actualmente se clasifican como dinosaurios, específicamente dentro del suborden de los terópodos. Se cree que el ancestro o primer ave que existió fue Archaeopteryx. Se sabe que sus restos fósiles datan del Jurásico superior y fueron hallados en lo que hoy en día es Alemania.
Se especula que su capacidad de vuelo era bastante limitada en comparación con las aves modernas, pues este carecía de un esternón donde se alojaran los músculos pectorales. Tanto plumas como alas no eran un rasgo exclusivo de las aves, estaban presentes en otras especies de dinosaurios, siendo por ejemplo la familia de terópodos Dromaeosauridae, la cual tiene varios miembros conocidos como por ejemplo Microraptor y Velociraptor. Y se cree que al igual que en las aves, tanto plumas como alas cumplían múltiples funciones. Y ciertas características como los huesos ahuecados y la presencia de sacos aéreos, se sabe que también estaban presentes en otras especies de dinosaurios, dando a entender que este era un rasgo ancestral a todas las aves. En la actualidad todas las aves presentan plumas, y la gran mayoría de ellas conservan la capacidad del vuelo, pero dicha capacidad varía en función de los hábitos de cada especie, habiendo velocistas como por ejemplo los halcones peregrinos, habiendo otras tantas que se limitan a volar solamente cuando es estrictamente necesario, utilizando el vuelo para huir de depredadores terrestres, o para posarse en perchas y árboles como lo hacen muchas especies de galiformes. Otros como los cernícolas pueden suspenderse en el aire para visualizar mejor a sus presas, e inclusive los colibríes pueden realizar grandes proezas como volar hacia atrás. En aves depredadoras como las rapaces, el vuelo ha sido clave para su éxito, habiendo especies capaces de cazar tanto en aire como en tierra e incluso al ras del agua. Y a muchas especies les ha permitido llegar a lugares a donde otros animales no han podido, permitiéndole también realizar grandes migraciones. Y si bien el vuelo ofrece muchas ventajas, a lo largo de la historia evolutiva de las aves han habido muchos linajes que han perdido esta capacidad de manera independiente, habiendo formas altamente especializadas en el buceo como en el caso de los pingüinos, o grandes aves terrestres como serían los avestruces, e inclusive la aparición de grandes depredadores terrestres como sería en el caso de la familia Fururracidae, conocido en la cultura popular como las aves del terror. Esta pérdida del vuelo a lo largo de distintos linajes se debe a que dicha capacidad también requiere de alto consumo energético. Y la verdad es que estos linajes han podido prescindir del vuelo, pues o bien llegan a ambientes insulares carentes de depredadores y o su fuente de alimento se encuentra al alcance, ya sea en tierra o en el agua, haciendo que el vuelo en estas aves sea totalmente inútil. Bien, algunas especies todavía conservan la capacidad de planeo. Ahora bien, las aves poseen importantes adaptaciones anatómicas que las diferencian de los otros grupos de vertebrados voladores. Para empezar, el vuelo se sustenta a través de las plumas de las alas, las cuales son conocidas como remeras, las cuales a su vez se dividen en tres tipos, las cuales serían las primarias, las cuales se hallan ancladas a la mano, las secundarias, las cuales se hallan ancladas al antebrazo, y las terciarias, las cuales se hallan ancladas al brazo. La estructura esquelética también difiere de la de los murciélagos y pterosaurios, siendo uno de sus rasgos más característicos su enorme quilla, la cual es una prolongación del esternón. Y como se había mencionado anteriormente, es en dicha quilla donde se alojan los potentes músculos pectorales, los cuales ofrecen el sustento del vuelo. Y en la estructura del ala, principalmente en la porción de la mano, es donde hallamos más diferencias con respecto a la de los murciélagos y pterosaurios. Pues como se puede observar, a diferencia de murciélagos y pterosaurios en los cuales los dedos están libres, en las aves los huesos de la mano están prácticamente fusionados y se componen del primer, segundo y tercer dedo. Otro rasgo anatómico muy importante en las aves que les ha favorecido en el vuelo es el de la cola. Este se puede conocer formalmente como abanico caudal y se compone de las plumas timoneras, también conocidas como las rectrices. La forma y disposición de las plumas de la cola varían en función de los hábitos de cada especie, y en muchas aves cumplen una función comunicativa y sociosexual. Dichas plumas timoneras se hallan ancladas al pigostilo. Dicho apéndice es como conocemos a la porción de la columna vertebral que corresponde a la cola o a la región caudal, pero la función principal de las plumas timoneras en las aves voladoras es la de dar dirección al vuelo, cambiando su posición en función de aquella dirección que quieran tomar. También cumplen una función importante a la hora de aterrizar, pues durante ese momento el ave despliega todas las plumas timoneras para aumentar la superficie de la misma, retener más aire y poder amortiguar la caída. Y entre sus otras adaptaciones también encontramos los que son los huesos ahuecados y los sacos aéreos, los cuales son prolongaciones de sus pulmones.